Esperando que se encuentren todos muy bien, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta décima y última sesión de Enlaces, el valor de transferir. Agradecemos a todos quienes nos acompañan en esta instancia, ya sea desde julio del año pasado, que fue cuando comenzamos esta campaña, o que se están conectando hoy por primera vez. Para quienes no me conocen, mi nombre es Tania Olea. Soy periodista y encargada de contenidos del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera, CENAMA, y durante los últimos dos webinars los he estado acompañando con el rol de moderadora, el cual también ejercer el día de hoy. Em, Antes de comenzar, me gustaría comentarles un poco de esta campaña, que es una campaña de divulgación científica creada con el fin de entregar herramientas básicas para interiorizarnos en los atributos de la madera y su cadena de valor, así también entregando conocimiento general y técnico para derribar mitos y barreras en torno al uso de este material como recurso de construcción. En los últimos 10 meses hemos acompañado esta campaña con webinars como el del día de hoy, infografías, materiales de apoyo, libros, páginas web y artículos periodísticos pensados para que en el fondo la gran cantidad de información que entregamos durante estas sesiones se pueda resumir en un espacio, en un pequeño paquete. Esperamos estos 10 meses de campaña hayan sido un espacio ameno de aprender, de derribar barreras, tanto sesgos sociales como de conocimiento. Y sin más que decir, les recordamos que sus micrófonos y cámaras se mantendrán desactivadas durante la actividad para evitar interrupciones nada más. Sin embargo, pueden ver en su sesión de Zoom que hay una casilla en la parte inferior de la pantalla donde pueden ir dejando sus preguntas. Dice preguntas y respuestas. Atenderemos estas una vez terminada la presentación. Y con todo esto dicho, presento a quien nos acompañará el día de hoy como expositor, el profesor Harrison Mesa, investigador principal del Centro Nacional de Excelencia para la Industria de la Madera y profesor de la Escuela de Construcción Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. Harrison es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en ingeniería con un doble grado obtenido en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Colorado Boulder, Estados Unidos. Hoy nos presentará gestión de proyectos constructivos industrializados en madera. Bienvenido, Harrison. Muchas gracias por estar con nosotros. Tania, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación también. Buenos días a todos los que están conectados y también agradecerles por la participación y haberse tomado el tiempo para asistir a esta pequeña charla, webinar, ¿cierto? Que vamos a estar hablando acerca de gestión en proyectos de construcción industrializados en madera. Bien, Tania, si me permite para compartirla. Muchas gracias. Voy a compartir por acá la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo, Daniel? Sí, se ve Sí, perfectamente. ya, muy bien. Bien, la idea entonces, hoy vamos a conversar acerca del área de gestión. Vamos a enfocar a esta parte más, como se conoce en la literatura, en la industria, como más blanda, los proyectos, saliéndonos un poco de esa parte dura, ¿cierto? En términos más de diseño, estructura, ¿cierto? Componentes. Y nos vamos a dedicar a conversar el día de hoy acerca de lo que tiene que ver en términos generales de lo que es la gestión de proyectos, específicamente pensando en proyectos de construcción en madera. Así que antes de empezar, quiero hacer el planteamiento de, de dos conceptos básicos que tenemos que entender y uno tiene que ver con el ciclo de vida como tal de los proyectos, específicamente en madera, y el otro lo que tiene que ver con industrialización, dos conceptos que están bien relacionados y que es importante que podamos entender previo
adentrarnos en todo este tema de qué es esta gestión de este tipo de proyectos. Hablando específicamente en términos del ciclo de vida de proyectos, y específicamente con la materialidad de madera, es importante tener en cuenta de que dentro de este ciclo, en comparación con los proyectos tradicionales o con otro tipo de materialidad, empiezan a haber características particulares dentro de este proyecto y que igual se ven en los otros, pero dentro de este proyecto se ve fuertemente y tiene que ver específicamente con el tema de fabricación, o también que se podría entender quizás como prefabricación o como construcción fuera de sitio, y eso es un componente bien importante dentro del ciclo de vida de la construcción en madera. Entonces, básicamente, cuando revisamos este ciclo de vida, normalmente los proyectos siempre van a partir por una necesidad, un problema, ¿cierto? De la cual se quiere dar solución a través de un proyecto en específico, y la cual entonces vamos a partir por el diseño y la planificación como tal de ese proyecto. Ese diseño, pues me va a ayudar a mí a dar solución a esa problemática, por lo tanto vamos a hacer una planificación de ese mismo proyecto y una vez que tengamos eso, vamos a entrar en una fase de fabricación, ¿cierto? Que tiene que ver con todo el desarrollo como tal en una planta de producción donde se van a construir a desarrollar todos estos elementos, ya sean paneles, módulos, ¿cierto? Y una vez que se tengan, que estén fabricados, pues viene una etapa de transporte que aquí también termina siendo crucial en el sentido de que debe haber una muy buena logística para que todos esos elementos que salen de planta de fábrica lleguen de una manera coordinada, justo a tiempo, al sitio donde se van a ensamblar esos elementos. Entonces, hablamos de transporte, viene una construcción, pensando construcción como quizás elementos en términos de lo que tiene que ver con fundaciones, por ejemplo, o quizás alguna estructura básica, pensando que haya algún componente mixto en la estructura y luego vendría el montaje como tal de esos elementos, paneles o módulos en madera. Y bueno, luego finalmente sigue el tema de operación, ¿cierto? Como tal del producto final, que ya sea una vivienda o una edificación, ¿cierto? Y entra el uso y la operación de este producto, que finalmente, una vez que termine su vida útil, pues viene una etapa que tiene que ver con temas de renovación o el mismo de reutilización, ¿cierto? Pensando en estos conceptos que se están utilizando ahora en términos de economía circular, ¿ya? Entonces, pasando de ese ciclo de vida del diseño, fabricación, transporte, construcción, montaje, operación, hay que conectarlo con el concepto como tal de industrialización, ¿sí? Em, Aquí también hay que tener presente que la definición como tal de industrialización, podemos encontrar diferentes definiciones de lo que podemos entender por industrialización, pero acá básicamente quiero introducir un marco conceptual que es bien interesante y bien completo, del profesor Lissing, donde básicamente él plantea 8 o 9 elementos en los cuales uno puede entender, o cómo puede uno entender industrialización. Entonces él plantea que dentro de todo este modelo de industrialización se deben considerar estos elementos para poder hablar de una industrialización de una mirada más holística, que tiene que ver en términos de la planificación y cómo se hace el control de los procesos, cómo se desarrollan todos los sistemas técnicos, ¿cierto? En términos de soluciones técnicas para poder desarrollar el proyecto. Eh, Aquí luego viene el componente 3 que tiene que ver con construcción fuera de sitio, prefabricación, ¿cierto? Porque todos estos elementos en madera básicamente se van a estar
fabricando en planta y no específicamente en sitio, como normalmente nosotros lo vemos en otro tipo de proyectos. Luego hay un componente que es bien importante y que también vamos a conversar, que tiene que ver con las relaciones entre participantes. Y ahorita lo vamos a ver y nos vamos a dar cuenta que una de las características que tiene propiamente los proyectos es esa complejidad en términos de la relación de todos los stakeholders que participan en el proyecto. Y eso en sí hace una complejidad para el proyecto y eso es uno de los grandes desafíos que está precisamente en el tema de gestión de proyectos. Luego, como les mencionaba ahorita, dentro del ciclo de vida está todo lo que tiene que ver con logística y eso tiene que ver una logística integrada desde todo el punto que tiene que ver con la planificación, control de procesos y el desarrollo como tal de las soluciones técnicas. Y cómo eso se conecta desde fábrica con el sitio propiamente donde se va a ensamblar. Y el otro punto también tiene que ver con logística en términos de la cadena de proveedores. Hay ahí también un punto bien, bien importante en términos de logística con proveedores. El otro punto que plantea el profesor Lissing tiene que ver con el enfoque al consumidor, que básicamente está conectado en términos de poder entender qué es lo que genera ese valor para ese cliente, ¿cierto? De tal forma de que esa solución técnica que nosotros estamos planteando sí cumpla con esos requerimientos, esos requisitos que están definiendo valor para el cliente. Otro componente tiene que ver con uso de tecnologías de información y comunicación que van a ser componentes claves dentro de la gestión como tal del proyecto. Y lo otro tiene que ver con la medición sistemática como un elemento clave para la mejora continua que se ve de manera transversal en cada uno de estos 8 componentes que definen lo que nosotros entenderíamos como industrialización, ¿cierto? Yendo más allá meramente de lo que muchas veces entendemos como solamente prefabricación o construcción fuera de sitio. Entonces, teniendo claro este ciclo de vida y cuáles son estos componentes o elementos de industrialización, perdón, vamos a entender un poco qué es lo que está pasando detrás de esa lógica que hay en la gestión de proyectos. A ver, bajo una mirada tradicional en la gestión de proyectos, em, tradicionalmente se han utilizado métodos de gestión que lo que han hecho es que terminan fragmentando mucho la cadena de valor y el mismo ciclo de vida. Y básicamente lo que hacen estos modelos tradicionales de gestión es que terminan generando un trabajo aislado entre cada uno de los stakeholders y especialidades que van participando dentro del proyecto. Entonces, claro, aquí básicamente lo que uno ve que el diseño trabaja de una manera aislada, ¿cierto? Luego viene un tema de ingeniería, de producción, que cada quien va trabajando también de manera aislada. Y lo que hace es que a través de una coordinación que puede hacer el mandante del proyecto, es ir pimponeando toda esta información, traspasándola, pero sin poder conseguir que se genere una integración como tal de toda esa información. Entonces aquí empiezan a aparecer los primeros desafíos en términos de cómo nosotros podemos plantear nuevos modelos que nos ayuden a mejorar todas estas dificultades o problemáticas que vienen del uso de estos sistemas tradicionales de gestión. Y aquí quiero hacer el énfasis para que vayamos analizando esta primera figura que les mostraba en términos de cómo terminamos trabajando entre el modelo de gestión y entendamos un poco de finalmente cuál es el impacto que tiene al utilizar estos modelos tradicionales de gestión. Entonces, como les explicaba, dentro de ese ciclo de vida y pensando en esa manera tradicional, lo que plantean estos modelos convencionales de ese trabajo secuencial es, claro, yo hago una arquitectura, hago una ingeniería, una vez que termine esa información, se la voy a pasar
a una siguiente especialidad que, por ejemplo, en este caso sería el diseño, planificación, prefabricación, ¿cierto? Para hacer esa planificación. Una vez que yo tengo estos componentes de diseño preliminar, diseño detallado, voy a entrar a fabricación, ¿sí? Y luego viene una construcción y un montaje. Y si ustedes se fijan, esto es un modelo de gestión muy secuencial, ¿cierto? Que a medida que yo voy teniendo cierta información, pues voy pasando a las siguientes etapas. Ahora, si nosotros llevamos este modelo a la realidad, claro, lo que vamos a encontrar a medida que vamos desarrollando esas etapas es que se van generando problemas de rediseño. Es decir, como en esa fase de arquitectura no pudo participar esa ingeniería o ese diseño o esas personas encargadas, entonces ahí lo que se va a generar es em, ese rediseño y se va a volver en tener que devolverse a tener que mejorar ese primer planteamiento en términos de arquitectura e ingeniería y se van a generar estos ciclos de rediseño y lo que hacen es que finalmente va impactando en el tiempo como tal del proyecto. Y si seguimos aguas abajo, lo mismo va a pasar en términos de que no hay una consideración como tal de la prefabricación en planta. Y claro, eso va a empezar a tener que hacer adecuaciones, cambios en el alcance como tal, en el diseño, y lo que finalmente eso va teniendo una repercusión en términos de tiempo, generando estos atrasos, ¿cierto? Y entonces así este efecto se va propagando y lo que vemos nosotros finalmente en la realidad es que vamos a tener un impacto en el desempeño del proyecto, hablando en términos de costo, tiempo y calidad, ¿no? Entonces, aquí el primer planteamiento, como les mencionaba, es cómo nosotros podemos adaptar estos modelos de gestión de tal manera de que nosotros podamos hacer una gestión mucho más adecuada de toda la cadena de valor del ciclo de vida de este tipo de proyectos, de tal manera de que nosotros podamos mejorar ese desempeño como tal del proyecto. Entonces aquí han empezado a aparecer nuevas innovaciones en términos de modelo de gestión, donde básicamente lo que están es planteando o implementando nuevos modelos que sean mucho más integrados y que empiecen a derribar estas barreras, estos muros que existen entre las especialidades o los diferentes actores que van a participar a lo largo del desarrollo del proyecto. Entonces, claro, aquí lo que se busca es cómo nosotros podemos integrar de manera temprana esas personas que participan en diseño, en la planificación de la prefabricación, de tal forma que se genere ese input y se puedan eliminar todos estos ciclos de rediseño que finalmente van generando un impacto aguas abajo. Y lo mismo entonces, fabricación, que pueda participar temprano, lo mismo construcción, y lo que finalmente se traduciría en un ahorro teórico, ¿no? En un ahorro en términos de tiempo, de costo y poder entregar el alcance tal cual como lo habíamos definido, ¿no? Entonces, a partir de esto, de este planteamiento, surge una pregunta bien interesante en términos de poder decir cuál es el modelo de gestión más adecuado para desarrollar proyectos industrializados de construcción en madera, considerando todas estas particularidades que tienen propiamente este tipo de proyectos. Entonces, de acá nosotros podemos desprender el análisis en el sentido de que dentro de la industria de la construcción existen diferentes modelos de gestión. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo poder escoger esos modelos de gestión de tal forma de que se puedan ajustar y dar cumplimiento a los requerimientos y características propias que tiene el proyecto? Así que yo les voy a explicar tres modelos teóricos que se podrían ajustar a esta realidad en el desarrollo de proyectos de construcción industrializados en madera y que finalmente cada uno son formas, ¿cierto?
como indica su nombre, son modelos de gestión y que uno podría, según estas necesidades que tenga el dueño y las características propiamente del proyecto, poder adaptar esos modelos. Pero aquí lo importante es que nosotros seamos conscientes de que existen diferentes maneras de cómo yo puedo gestionar y desarrollar un proyecto. Y a partir de ahí, de que somos conscientes, eh, la toma de decisiones va a ser mucho mejor, porque en ese sentido no me voy a casar específicamente con un modelo como tal, sino que yo voy a tener esa posibilidad de decir y tomar esa decisión de cuál va a ser mi modelo más adecuado según el proyecto que voy a desarrollar. Entonces, partiendo del modelo más tradicional, porque obviamente también hacer estos cambios desde lo tradicional a pensando un modelo más integrado, pues obviamente representa muchos desafíos para nosotros dentro de la industria. Entonces, el planteamiento que hay atrás es tratar de hacerlo de manera gradual. Entonces, partiendo de este primer modelo, que es mucho más tradicional. Si ustedes se fijan, vamos a tener una participación del mandante, que va a ser a todo lo largo del ciclo de vida como tal del proyecto. Luego vamos a tener un componente de arquitectura, ingeniería. Esa arquitectura, por ejemplo, obviamente viene desde la definición. Luego viene toda la especialidad de ingeniería que podría empezar después de tener un primer diseño conceptual. Fíjese el tema de industrialización pensando en esta planta donde se va a fabricar todos estos componentes de madera, ya sean paneles o módulos, ¿cierto? Y fíjese que después, una vez que están definidos claramente cuál es el diseño con documentación en términos de construcción, ahí viene como tal em, esa etapa de construcción que es donde va a entrar el que va a hacer construcción y montaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este modelo, uno podría pensar que se puede gestionar en términos de que yo puedo generar tipos de contratos, por ejemplo, entre el mandante con arquitectura e ingeniería, ¿cierto? Voy a tener un contrato de diseño con una industrializadora o la que va a estar a cargo de la fabricación como tal de la planta y aparte otro contrato de construcción, ¿cierto? Y de montaje. Y de esa manera yo puedo hacer la gestión como tal de, de, de esa forma de cómo desarrollar ese proyecto bajo este esquema, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, esta es la manera tradicional, que es muy secuencial, donde básicamente a medida que yo voy terminando una fase, voy traspasando esa información y las especialidades pues van trabajando en ese sentido y yo puedo generar contratos independientes con cada stakeholder, desde ingeniería, fabricación, construcción, montaje, y de esa manera yo puedo generar un modelo de gestión. Ahora, como les mencionaba, este modelo tiene sus críticas por las mismas problemáticas que se generan en fragmentar todas estas fases y este conocimiento. Y lo que se está planteando es tratar de pasar a modelos que sean de gestión mucho más integrados, en el sentido de que yo pueda generar mayor integración en etapas tempranas, de tal forma de poder aprovechar ese conocimiento que tiene una industrializadora, fábrica, ¿cierto? Que tiene la constructora, el que hace el montaje, el que hace transporte, logística, poder ir incorporando esos conocimientos en etapas tempranas del diseño, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, em, yo lo que estoy haciendo es precisamente poder incorporar de manera temprana todas estas especialidades de arquitectura, ingeniería, industrialización, premontaje, preconstrucción. Yo las estoy incorporando tempranamente y lo que estoy haciendo es que trabajen de manera integrada, ¿sí? Y derribando estos muros que veíamos al principio en la figura, derribando esos muros y haciendo que trabajen en conjunto, ¿cierto? Compartiendo ese conocimiento para desarrollar un diseño mucho más completo
de tal forma de que cuando lleguemos a una etapa de construcción y montaje y operación, esté mucho más definido el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en el modelo de gestión, claro, aquí el mandante también puede tener contratos por separados, ¿cierto? Con ingeniería, con la industrializadora, con este contratista general que quizás se va a hacer cargo de construcción y montaje, pero bajo este modelo de gestión es generar contratos que me permitan que yo pueda integrar especialmente contratista general y la industrializadora en etapas tempranas, ¿sí? Entonces, este modelo de gestión termina siendo muy clave en ese sentido porque se terminan generando este tipo de contratos que me facilitan esa integración. No son contratos tan rígidos como la manera tradicional que me impiden precisamente esa integración temprana. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay como una transición, eh, es algo más gradual, donde es muy fragmentado, algo que ya va dando luces de cierta integración entre todos los stakeholders que van participando. Ahora, y si llegamos a un extremo ya como tal, claro, aquí ya lo que vamos a ver es un modelo de gestión que es mucho más integrado, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, claro, aquí lo que estamos viendo es que todos estos actores claves están participando muy tempranamente, ¿cierto? Entonces, el mandante, el arquitecto, el que hace la ingeniería, el que hace construcción, montaje, transporte, la misma industrializadora encargada de la fábrica, todos estos actores están participando tempranamente en el desarrollo del proyecto, pensando en el proyecto. Y aquí lo que se busca es generar, dentro de estos modelos de gestión, es utilizar contratos que precisamente me permitan tener una mejor alineación de todos los objetivos y los intereses de todos los stakeholders con el proyecto. Es decir, el proyecto está por encima de todo. Aquí es pensando y trabajando para el proyecto, ¿ya? A diferencia de los esquemas tradicionales que, donde los contratos básicamente están diseñados es para maximizar el interés propio, ¿cierto? Sin pensar de lo que finalmente pueda pasar con los intereses de otros stakeholders e inclusive eh, con los del proyecto y que muchas veces uno puede observar que a veces ni se terminan los proyectos o terminan con sobrecostos o bien atrasados. Entonces estos modelos de gestión tienen esa motivación en poder generar esta mayor integración de todos los stakeholders, generar mayor integración de ese conocimiento en pro de poder desarrollar un proyecto mucho más completo, que sea mucho más definido en términos de cuál es el alcance, de tal forma de que cuando llegue a fabricación, a construcción, ya haya mucho más claridad de lo que se va a hacer, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, en resumen, dentro de la industria existen diferentes modelos de gestión de los cuales nosotros podemos seleccionar con el fin de poder desarrollar este tipo de proyectos. Y aquí lo importante es que nosotros seamos conscientes entonces de cómo nosotros podemos tomar esa decisión, ¿sí? Considerando cada una de estas características y ventajas que nos puede ofrecer cada uno de estos modelos de gestión, ¿sí? Obviamente esto va a depender mucho de las capacidades que tienen propiamente el mandante, cuáles son los requerimientos del proyecto, ¿cierto? Entonces son variables que uno tiene que considerar en el momento de la selección como tal de modelo de gestión, ¿no? Así que eso era en esta presentación en términos de lo que entendemos como modelos de gestión para el desarrollo de proyectos industrializados en madera, ¿cierto? Considerando de que yo voy a tener diferentes alternativas e insisto, la idea es que estemos informados y seamos conscientes de que existen diferentes modelos, por lo tanto yo
puedo seleccionar según las necesidades y requerimientos que yo tengo como mandante del proyecto, ¿sí? Así que nada, agradecerles por la atención y estoy abierto a preguntas. Si de pronto alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, así que bienvenido. Eh, Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Harrison, por profundizar en este tema tan importante, tan delicado, porque igual yo siento que esto nos pone en una perspectiva súper distinta, porque quizás la integración suena a algo que quizás puede ser muy obvio, pero es sorprendente cómo no es tan obvio dentro de la aplicación Ujú. misma del proyecto y cómo se va manifestando esa clara brecha que genera la ausencia de estos actores a lo largo de las distintas partes. Como que por un lado suena muy lógico y a la vez suena muy ilógico que no se está Sí. aplicando. Em, Ahora vamos a dar un par de minutos a nuestros asistentes para que dejen sus preguntas en el buzón de preguntas y respuestas. Em, por mientras yo quisiera mencionar, abrir el debate con una pregunta de mi parte. Em, con todo lo que nos mencionaste a lo largo de la presentación, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos que enfrenta la industria para implementar esta gestión? Y si hay algún desafío específico que apunte directamente a los proyectos industrializados en madera. Bien. Mira, Adrián, yo creo que uno de los principales desafíos que nosotros estamos afrontando en este momento tiene que ver con temas culturales. Yo pensaría que ese es uno de los primeros desafíos que tenemos en términos de cultura, ¿cierto? Tenemos una inercia dentro de la industria de la construcción de hacer las cosas tal cual como las venimos haciendo. Nos mantenemos en esa inercia y, y hay una dificultad enorme en términos de innovación, de poder innovar e implementar nuevas formas de hacer proyectos, de gestionar proyectos. Entonces, si no tenemos esa capacidad de salir de, de esa inercia, de esa cultura tan tradicional y tan férrea en ese sentido, va a ser muy difícil poder plantear nuevas formas de gestión que se adecúen justamente a estas nuevas complejidades que estamos viviendo en el desarrollo de estos proyectos. Y lo segundo, que yo creo que también está muy conectado, tiene que ver con tema de educación, ¿sí? Hay un desconocimiento completo de todas estas nuevas formas de modelos de gestión y quizás ese mismo desconocimiento quizás hace que no salgamos de esa inercia, ¿sí? Porque claro, igual si uno desconoce algo, probablemente no va a querer atreverse a innovar y experimentar nueva forma. Entonces, ahí está el tema de la educación y por eso considero que es muy importante este tipo de oportunidades de estos webinars porque la idea es poder hacer difusión de este nuevo conocimiento y que la industria se dé cuenta de que hay diferentes maneras de cómo uno puede gestionar el desarrollo del proyecto. Entonces, en resumen, hablaría como principales desafíos, tema cultural y educación. Igual yo creo que entre la industria en Chile, yo creo que se están trabajando desde muchas iniciativas, muchos frentes que están abordando todas estas temáticas y yo pensaría que en un corto plazo ya estos dejarían de ser desafíos y probablemente nos vamos a encontrar con otros, pero inicialmente ese, cultural y educacional. Excelente. Y otra pregunta que nos llega es, un segundo. Adrián pregunta en el chat, ahora que las viviendas se hacen de forma industrializada, ¿no deberían hacer de mejor calidad? Tiene observaciones sobre el tema de calidad de las viviendas industrializadas, Sí. Adrián. ¿Qué Mira, podríamos comentarle en su como, como respuesta? les, ¿cómo, Tania, perdón? ¿Qué podríamos comentarle como Ah, respuesta? ya, claro, sí, eso es lo que se esperaría, eso es lo que se esperaría pensando.
de que nosotros estamos implementando este marco de industrialización. Y como les mencionaba al principio, este planteamiento que hace el profesor Lissing, hay un componente que tiene que ver con mejora continua, ¿no? Hay un componente que tiene que ver con medición sistemática, ¿sí? Todos esos elementos están contribuyendo precisamente a mejorar el tema de calidad. Otro componente que tiene que ver con la prefabricación o construcción fuera de sitio, eso también es un componente que ofrece muchas ventajas en comparación con el tradicional. Eso también ofrece muchas ventajas en términos de poder generar un producto de mayor calidad. Entonces, claro, si nosotros empezamos a ver todos estos componentes que está planteando el profesor Lissing, desde el enfoque al cliente, de considerar logística, relaciones a largo plazo, cada uno de esos componentes que definen industrialización están aportando a la calidad, ¿cierto? Están aportando al mejor desempeño del proyecto, ¿sí? Entonces, juntando todo eso, aporta específicamente a mejorar la calidad. Ujú. Como última pregunta, nos llega esta consulta. A su juicio, ¿cuáles son las ventajas en términos de productividad y de rentabilidad que entrega el gestionar proyectos industrializados con madera? Principalmente, yo creo que atañe a la metodología que usted explicó durante la presentación. Claro. A ver, pensando en modelos que sean mucho más colaborativos, aplicados a proyectos industrializados en madera, em, específicamente es eso. Lo que se busca es mejorar ese desempeño del proyecto, poder mejorar esa productividad del proyecto, ¿no? Entonces, la forma de cómo defina ese modelo de gestión va a estar muy relacionada de manera directa con ese desempeño que yo voy a tener finalmente en el proyecto, ¿sí? Entonces, claro, lo que estamos buscando con estas nuevas metodologías es precisamente mejorar ese desempeño, poder mejorar esos problemas que estamos teniendo a lo largo del ciclo de vida en términos de rediseños, de retrabajo, ¿cierto? Y también de conflictos, porque estamos llenos de hartos conflictos que finalmente nos terminan impactando negativamente en el desempeño del proyecto. Entonces, claro, pensar en estos modelos de gestión, pensando en proyectos industrializados en madera, hacer este match, ¿cierto? De cuál es el modelo de gestión más adecuado, está encaminado precisamente a cómo yo puedo gestionar mejor ese ciclo de vida, cómo puedo mejorar esa gestión de la cadena de valor, pensando en mejorar esa productividad. Ujú. Muchas gracias por su respuesta, Harrison. Ya, Tania. Nuevamente, agradecemos a todos los presentes por su participación en esta campaña durante los últimos 10 meses y les recuerdo que toda la información que hemos entregado aquí, todo lo que se habló dentro de este webinar, quedará próximamente alojado en nuestro sitio web www.cenamat.cl, que lo pueden ver, de hecho, en la diapositiva que estoy compartiendo. Los dejamos también invitados a recorrer nuestro sitio web y conocer los avances de nuestros proyectos e investigaciones, además de las próximas actividades que realizaremos, las cuales podrán descubrir en nuestras redes sociales. sim.uc.chile en Facebook, sim.uc en Instagram, @cenamat_chile en Twitter, ahora X, y Cenamat en LinkedIn. Nos vemos en una próxima versión de Enlaces. Muchas gracias una vez más por acompañarnos en esta campaña y que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Muchas gracias, Tania. Hasta luego a todos. Gracias.